busca precisamente generar confianza, seguridad jurídica, temas que han sido abordados en el pasado y que son claves para que precisamente vengan las inversiones y no solamente vengan del extranjero, también puedan desarrollarse nuevas inversiones en el país. Y estos tres puntos que menciona nuestro invitado, Jorge Hernández, que tienen que ver con la capacidad de nuestra industria de afrontar esa oportunidad que puede no solamente ser una oportunidad, sino también un desafío, porque mencionaba el caso de que esta nueva condición va, por supuesto, a hacer que Venezuela sea un mercado atractivo, no solamente en términos energéticos, es el potencial de todos los sectores, sea turismo, sea el sector industrial, el parque automotor, hasta en el caso del sector bancario, sector agrícola, a donde pueden ingresar nuevos actores y que en varios de esos puntos se aborda temas que por supuesto llevan a revisar la competitividad de nuestra industria frente a quienes puedan ingresar hoy al mercado venezolano. Por ejemplo, el caso de la banca. Un banco internacional llega acá y su capitalización puede ser mucho más grande que tal vez la banca que tiene acá 20, 25 años afrontando una serie de temas que no los hace precisamente competitivos con nuevos actores internacionales. Sí, sí, fíjate que a pesar de todas esas dificultades que tú comentas que hemos trazado o que hemos pasado los empresarios a lo largo de estos últimos años, también hay aspectos positivos de los últimos tiempos, donde encontramos, por ejemplo, en el año 2025, un crecimiento del Producto Interno Bruto. Fuimos digamos, el primer país en ranking del área en crecimiento del Producto Interno Bruto. Sin embargo, eso no quiere decir que, por supuesto, no tengamos que adaptarnos a esa competitividad que tú perfectamente la mencionas. Yo creo que ahí precisamente está enmarcado nuestra propuesta y nuestro trabajo como gremio. Ojalá en los gremios nos adaptemos en general. Yo creo que hay incluso que hacer trabajos intergremiales. Yo creo que en la unión, mucho el empresario va a saber agradecer esta unión histórica a la cual estamos llamados todos los gremios a trabajar en conjunto, porque precisamente a ellos, a los empresarios, a esa masa de empresarios que van a hacer nuevas inversiones, que necesitan el apoyo, que necesitan guía, que necesitan articulaciones, no solo con el gobierno de la presidenta encargada, sino que también Delcy Rodríguez, sino que también incluso con el gobierno americano, con las autoridades, con las instituciones, para que el éxito de esta nueva realidad sobrevenida que te comentaba que tiene Venezuela, se traduzca realmente en bienes y servicios de prosperidad para el país, para los ciudadanos. Al final, empresarios y trabajadores, todos somos ciudadanos venezolanos. Yo creo que ahí tenemos una responsabilidad histórica y estoy seguro que los próximos meses vamos a saberla afrontar con rectitud y con mucho optimismo. Dentro de esa administración de la expectativa que mencionábamos comenzando la entrevista, de ser muy racionales de lo que esto significa, ¿cómo ve Jorge Hernández el tema del ingreso del venezolano? Porque en medio de toda esta ola de expectativa que hay sobre la economía venezolana, hay quienes están precisamente hablando, bueno, aprovechemos esta oportunidad para revisar el tema del salario, para revisar el tema de los ingresos. El sector empresarial viene pagando una diferencia bastante considerable respecto a lo que es el salario, el ingreso mínimo que establece el Estado venezolano y que, por supuesto, es el ingreso de los trabajadores públicos, pero todavía hay una brecha importante respecto a lo que puede ser el costo de la vida en nuestro país. En ese sentido, ¿cómo también se maneja esa expectativa? Sí, fíjate que, digamos, hay ciertas mesas de trabajo que se están desarrollando en el país precisamente encaradas a planificar lo que debe ser ese proceso, no solo de la reconstrucción del aparato productivo nacional, sino que, por supuesto, aguas abajo, digamos, es necesario fortalecer el ingreso del venezolano y del trabajador. Recordemos que al final las empresas son vivas, pero son digamos, organismos, no lo llamaré organismos, pero la verdad que tienen vida propia, pero está basada en sus trabajadores. Entonces, la verdad es que yo creo que ahí hay que hacer un trabajo importante, hay que hacer un trabajo consensuado. Eso probablemente no es una decisión ni siquiera únicamente del empresario venezolano, a pesar de que, como tú muy bien lo dices, hay una brecha bien importante entre lo que es el salario mínimo y ese salario mínimo que de alguna manera las empresas privadas pagamos. Sin embargo, es un trabajo que hay que hacer en conjunto con los trabajadores, con los sindicatos laborales y, por supuesto, ahí tendrá que intervenir también
de alguna manera como ente rector del Estado venezolano. Pero eso sin duda el empresario venezolano entiende eso, comentaba en estos días que hay muchas frases relacionadas a ese tema donde para que las empresas puedan ser exitosas en un país es necesario que la sociedad tenga poder adquisitivo, que la sociedad también sea exitosa, que la sociedad vaya a la par. Ninguna empresa puede crecer en un país con gran pobreza. Claro, porque además ese salario es la misma dinámica de la economía, es decir, eso es consumo que va a otro Es el consumidor. sector. Es el consumidor y a propósito de eso, del consumidor y de la exigencia está la nueva reforma, la nueva ley orgánica de protección de los derechos socioeconómicos que viene precisamente a respaldar esos derechos que tiene el consumidor y al final entendiendo lo que los consumidores somos todos, los consumidores somos empresarios, claro. Los consumidores somos trabajadores, eres tú, somos todos. Entonces, yo creo que ahí también se está haciendo una labor importante. Nosotros, desde FEINDUSTRIA, estamos haciendo unos aportes bien interesantes en materia de esa consulta pública que se está haciendo sobre esa ley. Ya nosotros la introdujimos, participamos, la introdujimos en el Parlamento nuestras propuestas. Participamos en la primera reunión que se hizo relacionada a esa consulta pública y creo que, bueno, hay aspectos muy positivos, incluso cuando tú ves la terminología de la propia ley, ya sabes que hay una diferencia bien importante, ¿no? Estamos pasando, y estoy hablando de la ley de precios justos, ¿no? Que era... eso era un tema importante de esta discusión, que hay quienes tenían de alguna manera la perspectiva que esta ley es el regreso del control de precios, es la regulación de los precios, que ya es un antecedente que para el empresario venezolano fue negativo. Sí, fíjate que de todas maneras esa ley, a pesar de que es una ley vigente, la ley de la defensa de los precios justos es una ley que realmente no está vigente, es poco aplicable, o sea, realmente esa ha quedado en desuso. Sin embargo, esta nueva ley va mucho más allá, va en términos incluso te comentaba del título, va a la protección de los derechos socioeconómicos, que es un tema mucho más amplio que la defensa es reaccionaria. Entonces, ahí incluso esa propia ley de alguna manera garantiza que el precio de los productos lo establece el propio mercado, con la participación, por supuesto, del ofertante y del demandante, entendiéndose que entonces el ofertante es el empresario y el demandante es el consumidor, a través de los observatorios, donde se va básicamente a observar, no a vigilar, sino a observar los procesos, y solo en el momento que sea necesario, solo en el momento en que se entienda que existe una dificultad de entendimiento, es cuando el Estado, a través de sus órganos de la nueva superintendencia, podrá incursionar en la discusión y hacer algún tipo de análisis, y siempre desde el punto de vista propositivo, siempre desde el punto de vista de discusión, siempre desde el punto de vista de entendimiento y de acuerdo. Yo creo que eso es un paso fundamental en este cambio de rumbo que hay en relación a ese tema, fundamental. Decía también allí en esa discusión, dentro de lo que se ha planteado en torno a esto, es el tema de, bueno, cómo, poniendo el ejemplo del mercado cambiario, cómo pasamos de una brecha del 100% tal vez del mercado secundario al mercado oficial a algo que hoy está en torno al 20, al 25%, pero que los precios no respondieron a esa realidad. Es decir, lo que llevó a un incremento de precios en algunos sectores no necesariamente se tradujo en que los precios se redujeron en la misma brecha, y hacia allá también lo ponían como ejemplo de estos temas que puede abordar esta ley. Sí, es un tema un poco complicado, porque yo te voy a poner un ejemplo práctico de algo que conozco. Precisamente yo conozco empresas que en la intención de salvaguardar su patrimonio, en ese momento compraron inventarios a esos precios elevados. Hoy tienen una disyuntiva, o vender con pérdida o esperar que el mercado se adapte a ese nuevo precio para ellos poder vender. Y aquí no se trata de un acaparamiento, aquí no se trata de perjudicar al consumidor, se trata también de una subsistencia, claro, de una empresa que, frente a una realidad del mercado que había precisamente en ese momento, tomó una decisión para salvaguardar su capital. Entonces, aquí, por supuesto, conozco otros casos donde compraron producto perecedero y necesariamente tenían que venderlo. El caso de la carne, por ejemplo. Exacto, la carne, el huevo. No. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Vender el producto necesariamente a pérdida.
Entonces, claro, esas fueron digamos, las distorsiones que se generaron en un momento específico, crítico para el país, que ha venido normalizándose y que yo al final lo que llamo son a todos esos empresarios, a todos esos consumidores que entiendan la situación, que esperemos que estas situaciones se vayan a ir corrigiendo y se vienen corrigiendo con el pasar de los días y el pasar de los meses y las semanas. Entonces, yo creo que esas distorsiones van a tender a minorarse, y entendiendo también que el empresario venezolano, el empresario es un venezolano, el empresario nacional pues es un venezolano que viene a aportar, que sufre y padece lo mismo que cualquier consumidor, lo mismo que cualquier trabajador, que trata de proteger sus inversiones, que trata de proteger su capital, que invierte y ama su país. Entonces yo creo que al final todos estamos en la misma situación, unos con una realidad distinta a la otra, pero todos trabajando en función de esta nueva realidad y de este nuevo crecimiento al cual debemos apuntar y apostar. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ti, Carlos, por la invitación. Jorge Hernández.